Y bueno, vamos a resolver el siguiente problema que me dice encontrar el valor de x del siguiente logaritmo. Y lo que tenemos aquí es una ecuación logarítmica, ¿verdad? Entonces recordemos que para poder resolver una ecuación logarítmica que tiene más de un logaritmo, lo que tenemos que hacer es reducir esta expresión de tal manera que yo solo tenga un logaritmo. Esto mediante propiedades de los logaritmos, obviamente. Entonces, ¿qué propiedad de los logaritmos voy a aplicar aquí para convertir en un solo logaritmo? Voy a aplicar la de suma, la que me dice que cuando tengo el logaritmo de base b de m más el logaritmo de base b de n, esto va a ser igual al logaritmo de base b de m por n, donde m va a ser esto, n va a ser esto y obviamente b va a ser 6. Así que vamos a aplicar esta propiedad de esta manera. Me quedaría como el logaritmo de base 6 de m por n, o sea de x más 3 que multiplica a x menos 2 igual a 1. Ahí está. Ahora, podemos hacer dos cosas primero. Podemos reducir el argumento de mi función logarítmica, es decir, hacer la multiplicación de polinomios, o podemos pasar ya directamente, así como está escrito, a su modo exponencial mediante una propiedad de los logaritmos también. Cualquiera de las dos maneras que elijamos no pasa absolutamente nada. Vamos a llegar al mismo resultado. Yo lo voy a pasar primero a su modo exponencial. Entonces, vamos a recordar esa propiedad. Me dice que el logaritmo de base b de m igual a x es equivalente a b a la x igual a m. Entonces, esto me quedaría como b. ¿Cuánto vale b? En este caso es 6 a la x, que es 1, igual a x más 3, que multiplica a x menos 2, ¿sí o no? Ahora, 6 a la 1, ¿cuánto es 6 a la 1? 6, esto va a ser igual a, y aquí ya podemos aplicar Sashita, ¿verdad? Este por este x por x es x cuadrada, más por menos es menos, x por 2 son 2x. Ahora, más por más son más, 3 por x son 3x, más por menos son menos, 3 por 2 son 6. Vamos a reducir términos semejantes y me quedaría como 6 igual a x cuadrada menos 2x más 3x. ¿Cuánto es menos 2x más 3x? Solamente x, ¿verdad? Más x menos 6. Ahí está. Ahora, si nos damos cuenta, desde este punto, nosotros ya tenemos una ecuación de segundo grado con una incógnita. Tenemos una x cuadrada, una x es una ecuación de segundo grado con una sola incógnita. Que recuerden, vamos a pasar a la forma de ax cuadrada más bx más c igual a 0. Así que vamos a igualar a 0 y reducir todo lo que se pueda reducir. Este 6 que está sumando lo paso restando y me quedaría como 0 igual a x cuadrada más x menos 6 menos 6. Y esto sería 0 igual a x cuadrada más x menos 6 son menos 12. Ahí está. Ahora, solamente para que se vea bonito de esta forma, voy a voltearlos y me quedaría como x cuadrada más x menos 12 igual a 0. Ahora, vamos a resolver esta ecuación de segundo grado con una incógnita. Recuerden que hay dos maneras de poder resolver una ecuación de segundo grado con una incógnita. La primera es mediante factorización, la segunda es con la fórmula general. Ya que esto es un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c, vamos a hacerlo mediante factorización porque es muchísimo más fácil hacerlo así. Entonces, recordemos, un trinomio de la forma x cuadrada más x más c se factoriza como se separan en dos factores, la variable cuadrática en cuestión se reparte en cada uno de los factores, x y x, lo igualamos a 0 obviamente. El primer signo es más por menos es menos y se pone en el segundo factor. Ahora, tengo que encontrar dos números que multiplicados me den menos 12 y sumados me den 1 positivo. ¿Qué números son esos? Fácilmente se puede ver que son 4 y 3, ¿verdad? 4 menos 3 es 1, 4 por menos 3 son menos 12. Ahora, recuerden que para poder encontrar los valores tenemos que hacer algo más, porque ahorita tenemos los factores, pero no los valores. Entonces vamos a encontrar los valores. Recuerden, separábamos cada uno de los factores y los igualábamos a 0. Entonces me quedaría x más 4 igual a 0. Ahí está. X va a ser igual a este 4 que está sumando, lo paso restando. X va a ser igual a menos 4. Ahora, este x menos 3 también lo vamos a separar y lo vamos a igualar a 0. X menos 3 es igual a 0, x va a ser igual a, este menos 3 que está restando lo paso sumando y x va a ser igual a 3. Ahora, ya tenemos dos valores, puesto que era una ecuación de segundo grado con una incógnita, nos está dando dos valores, pero
hay una cosa muy importante que debemos de saber. Recuerden que no necesariamente los dos valores van a cumplir con la resolución de la ecuación o van a satisfacer la ecuación. Para eso nosotros vamos a tener que sustituir estos valores en la ecuación logarítmica y saber así cuál de estos va a satisfacer la ecuación. Ahora, vamos a tener que sustituirlos. Así que primero voy a sustituir x igual a menos 4 aquí. Entonces me quedaría como el logaritmo de base 6 de x más 3. Pero recuerden, en lugar de x yo voy a poner un menos 4. Entonces sería menos 4 más 3 más el logaritmo de base 6 de menos 4 menos 2. Esto va a ser igual a 1. Yo tengo el logaritmo de base 6 de menos 4 más 3 es menos 1 más el logaritmo de base 6 de menos 4 menos 2 son menos 6 y esto va a ser igual a 1. Y vean, aquí ya tenemos un gran problema. ¿Por qué? Porque no existen los logaritmos negativos. Es más, ni siquiera el logaritmo de 0 está definido. Porque recuerden que un logaritmo tiene que ser mayor a 0. Porque no existen logaritmos de 0 para abajo. Entonces, automáticamente, al tener logaritmos negativos, esto ya va a ser un resultado indefinido. Entonces, esto no va a cumplir con la solución o no va a satisfacer la ecuación. Así que x igual a menos 4 no nos sirve, ¿verdad? Vamos a descartarlo. Vamos a probar con x igual a 3. Entonces, sustituimos también el 3 en esta ecuación. Me quedaría el logaritmo de base 6 de 3 más 3 más el logaritmo de base 6 de 3 menos 2 y esto va a ser igual a 1. Ahora, esto me quedaría como el logaritmo de base 6 de 3 más 3 son 6 más el logaritmo de base 6 de 3 menos 2 es 1, ¿verdad? Igual a 1. Ahora, aquí, si nos damos cuenta, tenemos una propiedad de los logaritmos sumamente básica. Esta sí se la tienen que saber, donde me dice que cuando yo tengo el logaritmo de base b de b, esto va a ser igual a 1. Así que logaritmo de base 6 de 6 es 1, más el logaritmo de base 6 de 1. También recuerden que el logaritmo de base b de 1 va a ser automáticamente igual a 0. Así que el logaritmo de base 6 de 1 es 0. 1 más 0 va a ser igual a 1, 1 más 0 es 1 y 1 va a ser igual a 1. Por lo tanto, el único de estos valores que satisface con la ecuación logarítmica es x igual a 3. Así que esta sería la respuesta de este suculentazo problema. Y bueno, vamos a resolver este problema que me dice encontrar el conjunto solución de la ecuación y me dan esta ecuación. Bueno, aquí no nos espantemos, ¿no? Estamos viendo un logaritmo de base 2 de algo, pero ese algo es otro logaritmo. Realmente no hay de qué preocuparnos porque esto prácticamente es el argumento de esta función logarítmica. De que su argumento sea otro logaritmo no pasa absolutamente nada, sigue siendo un logaritmo. Entonces vamos a poder aplicar la propiedad que hemos hecho tantas veces y que ya debería de estar más marcada que un baile de Ricardo Milos. Y es la propiedad que me dice que el logaritmo de base b de m es igual a x, es equivalente a b a la x igual a m. Entonces vamos a aplicar esa propiedad aquí. Vamos a identificar los valores, obviamente. 2 es b, todo esto es m y x es 1. Vamos a aplicar la propiedad. Es b a la x. b, ¿cuánto vale b? Es 2 a la x, pero x vale 1 igual a el logaritmo de base 5 de x. Ahí está. No hay ningún problema, ¿verdad? Si nos damos cuenta, regresaríamos casi al punto inicial. Tendríamos que volver a aplicar esta propiedad, pero primero vamos a reducir y vamos a acomodar. Me quedaría 2 a la 1. ¿Cuánto es 2 a la 1? Es 2. Esto va a ser igual al logaritmo de base 5 de x. Ahora, para que nada más se parezca a lo del problema inicial, yo voy a voltearlos para que se vea bonito. Recuerden, es una igualdad, entonces no importa cómo los acomode. Voy a poner el logaritmo de base 5 de x igual a 2. Ahora, si nos damos cuenta, esto que tenemos aquí, podemos volver a aplicar esta propiedad sin ningún problema, ¿no? Entonces, vamos a aplicarla. Sería b a la x igual a m. En este caso, ¿qué es b? Es 5
a la x, que es 2, igual a m, que es x. ¿Cuánto es 5 al cuadrado? 5 por 5 son 25, igual a x, entonces x va a ser igual a 25, y este sería el resultado de este suculentazo problema. Y bueno, vamos a resolver el siguiente problema, que prácticamente me está diciendo que pase esto de su modo exponencial a su forma logarítmica. Pero antes que nada quiero decirles algo porque acabo de resolver este problema, pero no me di cuenta que el menos casi no se ve. Está como que muy pegado con la rayita de la fracción. Entonces, nada más ahí como que chequen eso. Es un menos un medio, ¿verdad? Para que no la caguen, no se equivoquen. Entonces, tenemos 6 igual a 1 sobre 36 elevado a la menos un medio. Entonces me está diciendo que yo pase esto de su modo exponencial a su forma logarítmica. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues ya deberían de saberlo, ¿no? Y si no lo saben, ya deberían de por lo menos tener la idea de cómo hacerlo. ¿Es correcto? Otra vez vamos a tener que utilizar la propiedad que hemos estado utilizando a lo largo de todos estos ejercicios. ¿Qué propiedad es? La que pasa de su modo logarítmico a su forma exponencial. Entonces sería el logaritmo de base b de m igual a x es equivalente a b a la x igual a m. Ahí está. Entonces vamos a identificar las partes de este logaritmo. Pero vean, esta vez no vamos a pasar de su modo logarítmica a su forma exponencial, sino que vamos a pasar de la forma exponencial a su forma logarítmica. Así que vamos a empezar a identificar. Los vamos a identificar a partir de aquí. Me dice que es b a la x, es decir, algo elevado a otra cosa. Entonces, ¿dónde vemos que está siendo elevado a algo? En esta parte, pues no, ¿verdad? Es un 6 a la 1, no hay ningún problema. Pero aquí tenemos un 1 sobre 36 elevado a la menos un medio. Así que esto que tenemos aquí va a ser b y a lo que está siendo elevado va a ser x. Ahora, eso va a ser igual a m. En este caso, m va a valer 6. Entonces, solamente vamos a aplicar esta propiedad de su manera inversa. Obviamente, lo primero que tenemos que hacer es escribir el logaritmo. Me quedaría logaritmo de base b, pero ¿cuánto vale b? 1 sobre 36 de m. ¿Cuánto vale m? 6 igual a x. ¿Cuánto vale x? Menos un medio. Y este, así de fácil, así de sencillo, sería el resultado de este problema. Pero sí, decimos así de fácil, así de sencillo, pero solamente cuando no sabemos la propiedad, ¿verdad? Si no nos supiéramos la propiedad, diríamos así como, ¿qué pedo, no? Con esto, pero si conocemos la propiedad, si la sabemos aplicar, no pasa absolutamente nada. Los logaritmos son bastante sencillos sabiendo aplicar las propiedades. Así que este sería el resultado de este suculentazo problema. Y bueno, vamos a resolver el siguiente problema, que a simple vista ya deberíamos de saber de qué se trata. Esto es una ecuación logarítmica. Recuerden, cuando tenemos dos o más logaritmos, tenemos que reducir mediante propiedades de los logaritmos a un único logaritmo. ¿Qué propiedad de los logaritmos vamos a aplicar? Pues aquí claramente se ve que es el de resta, ¿verdad? Entonces vamos a aplicar la propiedad de resta, recordémosla. Me dice que el logaritmo de base b de m menos el logaritmo de base b de n va a ser igual a el logaritmo de base b de m entre n. Entonces vamos a empezar a identificar qué es cada cosa, ¿no? ¿Qué es cada cosa? B es 3, ¿verdad? B es 3, m es 81 a la x y n es 3 a la 2x, ¿verdad? Entonces vamos a aplicar esa propiedad de resta de este lado. Me quedaría como el logaritmo de base b, pero la base es 3, ¿verdad? De m entre n, donde m es 81 a la x sobre n, que es 3 a la 2x, y esto va a ser igual a 3. Ahora, aquí podemos aplicar una vez más la reducción del argumento de mi función logarítmica o puedo aplicar la propiedad que hemos estado utilizando desde el inicio, que es la que pasa de su modo logarítmico a su forma exponencial. Vamos a recordarla una vez más, ¿no? Es el logaritmo de base b de m igual a x es equivalente a b a la x igual a m. Entonces vamos a aplicar esa propiedad de este modo. Me quedaría b a la x. ¿Cuánto vale b? En este caso es 3 a la x, que es también 3. Esto va a ser igual a m, todo esto es m y sería 81 a la x sobre 3 a la 2x, ¿sí o no? Entonces, ya tenemos esto que está aquí.
quiero que veamos algo muy importante. De hecho, desde aquí yo ya puedo resolver este problema de muchísimas diferentes maneras, pero muchas diferentes maneras, de verdad, muchas diferentes maneras. Voy a hacerlo de dos maneras diferentes. La primera, este 3 a la 2x que está dividiendo, lo voy a pasar multiplicando de este lado. Sería 3 a la 2x por 3 al cubo. Esto va a ser igual a 81 a la x, ¿sí o no? Ahora, vean, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Yo voy a multiplicar esto mediante propiedad de los exponentes. ¿Qué propiedad de los exponentes? La que me dice que cuando tengo a a la m por a a la n, esto va a ser igual a la m más n. Entonces, en este caso, la base a es 3, ¿verdad? Entonces, 3 a la 2x por 3 al cubo me quedaría como la base es 3 y sumamos los exponentes, serían 2x más 3 igual a 81 a la x, ¿verdad? 81 a la x, ahí está. Entonces, si nos damos cuenta, aquí ya tenemos una ecuación exponencial. Hace rato resolvimos una muy simple, por cierto, pero esto sigue siendo una ecuación exponencial. Vamos a recordar la definición de una ecuación exponencial, solamente para que no hayan dudas, ¿verdad? Entonces, me dice que si a a la m es igual a la n, entonces m es igual a n, ¿sí o no? Entonces me está diciendo que cuando yo tengo dos bases iguales, ¿verdad? Elevadas a un exponente y están igualadas, yo puedo igualar sus exponentes. Pero solamente cuando las bases son iguales, a y a, ¿verdad? En este caso yo tengo como base 3 y en este caso tengo como base 81. Pero, buenas noticias, el 81 es múltiplo de 3. ¿Cómo puedo convertir este 81 a base 3? Muy sencillo, yo puedo escribir esto de la siguiente manera, ¿no? 3 a la 2x más 3 va a ser igual a... Y el 81 lo puedo escribir como 3 a la 4, ¿verdad? 3 a la 4 que va a multiplicar a x, ¿sí o no? ¿Todos están de acuerdo con esto? ¿Cuánto es 3 a la 4? 3 por 3 son 9, 9 por 3 son 27 y 27 por 3 son 81. Entonces yo ya lo pasé a la base 3, pero sin alterar el valor, porque 3 a la 4 es 81. Mediante propiedad de los exponentes, yo puedo aplicar lo siguiente. Cuando tengo a a la m elevado a la n, esto va a ser igual a la m por n. Entonces yo puedo escribir esto de la siguiente manera. 3 a la 2x más 3 es igual a 3 a la 4x, ¿sí o no? Ahora, si nos damos cuenta, ya estamos cumpliendo con la definición de una ecuación exponencial. ¿Por qué? Porque ya tenemos las bases iguales, entonces lo único que tenemos que hacer es igualar los exponentes para poder encontrar el valor de x. Así que vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a hacer eso. Voy a borrar esto que está aquí. No quiero borrar esta parte porque voy a hacer de otra manera esta misma parte, así que vamos a hacerlo acá arriba. Ahora, recuerden, ya utilizando la definición de ecuación exponencial, voy a igualar los exponentes. Entonces serían 2x más 3 igual a 4x, ¿sí o no? Ahí está, es esto y esto. Ahora, si nos damos cuenta, esto es una ecuación de primer grado con una sola incógnita. La verdad, esto ya está sumamente fácil. Vamos a hacerlo. Entonces, vamos a pasar todas las x de un lado, todo lo que no sea x del otro lado. Voy a dejar las x del lado derecho por conveniencia. Sería el 3 que está ahí sin tocarlo, sin alterarlo, sin hacerle absolutamente nada, igual a 4x. Este 2x que está sumando lo paso restando, menos 2x. 3 va a ser igual a 4x menos 2x son 2x. Este 2 está multiplicando, lo paso dividiendo y 3 sobre 2 va a ser igual a x, donde x va a ser igual a 3 medios. Y este sería el resultado de este problema. Pero también lo vamos a hacer de otro modo a partir de aquí. Vean, este es una manera de resolverlo. Está bastante suculento, bastante sabrontosaurio, pero también lo podemos hacer de la siguiente manera. Vamos a borrar todo esto que utilizamos. Y me quedarían esto ya, ¿no? Entonces, desde este punto vamos a aplicar lo siguiente. Tendría 3 al cubo igual a... Y este 81 lo voy a escribir también como 3 a la 4. Ya vimos que sí es 81. Voy a escribirlo como 3 a la 4 y todo esto elevado a la x, ¿verdad? Sobre 3 a la 2x, ¿sí o no? Ahora, aquí voy a aplicar la propiedad de los exponentes que apliqué hace ratito, que es a la m elevado a la n, va a ser igual a la m por n. Entonces, esto me quedaría como 3 al cubo igual a 3 a la 4 por x, son 4x, sobre 3 a la 2x, ¿verdad?
3 a la 2x. Ahora, aquí también voy a aplicar una propiedad de los exponentes, pero va a ser un tanto diferente. ¿Qué propiedad voy a aplicar? La que me dice que cuando yo tengo a a la m entre a a la n va a ser igual a la m menos n. Entonces esto me quedaría como 3 al cubo igual a 3 a la ¿cuánto? El exponente del numerador, que es 4x, menos el exponente del denominador, que es 2x. Estos serían 3 al cubo igual a 3 a la 4x menos 2x, son 2x, ¿sí o no? Y ahora, si nos damos cuenta, aquí ya tenemos la definición de una ecuación exponencial, así que ya podemos igualar los exponentes sin ningún problema. Así que vamos a hacerlo. Decimos que 3 va a ser igual a 2x y solamente tenemos que despejar el valor de x. Este 2 que está multiplicando lo paso dividiendo y me quedaría 3 medios es igual a x, x va a ser igual a 3 medios. Y llegamos a exactamente el mismo resultado. Y creo que hasta en muchísimos menos pasos, ¿no? Interesante. Pero bueno, se puede hacer de dos maneras diferentes este problema, este suculentazo problema. Solamente si tenemos que darnos cuenta de algo. Al momento de que estamos trabajando con logaritmos, lo fundamental es aprendernos o sabernos las propiedades de los logaritmos y cómo aplicarlas. Porque de nada nos sirve que las sepamos, pero no sepamos cómo aplicarlas. Entonces, necesitamos saberlas y saber cómo se aplican y aparte manejar muy bien los exponentes. Todas las propiedades de los exponentes porque nos ayudan muchísimo. Porque recuerden que de todos modos, como su definición lo dice, un logaritmo es un exponencial. Entonces necesitamos saber utilizar bien los exponentes y las propiedades de los logaritmos. Entonces este es el resultado de este suculentazo problema. Vamos a resolver el siguiente que ya no tiene nada que ver con logaritmos.